grandísimo gusto ver no solo las caras, pero todas las personas que nos acompañan el día de hoy y que además nos han acompañado durante un montón de años. Hoy es el símbolo de lo que vemos, pero que realmente nos llena de muchísimo orgullo que entre todas las condiciones climáticas y todas las complicaciones y todo, realmente se hayan tomado el rato para venir y acompañarnos a, como bien dijo doña Tania, celebrar este resultado que es nuestro, que es de todos y todas los que estamos aquí. Vamos a... ¿Me ponen la presentación, porfis? Gracias. Listo. Gracias. Era yo la que la tenía que poner. Listo. Bueno, realmente 30 años, resumir 30 años y contarles 30 años a ustedes que han sido protagonistas de muchas de las diferentes partes de estos 30 años, fue todo un reto. Sin embargo, quiero comenzar contándoles y quizás hacerles un recorrido por estos 30 años, pero comenzar quizás contándoles y que se devuelvan conmigo al final de la década de los 80, inicio de la década de los 90. Y este señor que vemos aquí, Chanfle, este señor que vemos aquí en pantalla, probablemente muchos de ustedes lo conocían o tuvieron el gusto de conocerlo, don Ignacio Fernández Vargas, un líder comunal de la zona de Puriscal, un líder comunal mucho más allá que la zona de Puriscal, pero que en la década de los 80s e inicio de la década de los 50s se dedicaba a lo que decían hacer patria. Hacer patria era cortar el bosque, meterse a la montaña y cortar el bosque y como muy bien él lo describía, quemar el bosque. Hacerle mejoras a las fincas era cortar el bosque, lo que sea que hubiera, y limpiarlo. Y bueno, él en su compromiso comunal, él y muchos de los coterráneos en esa zona, en ese momento era lo que hacían. Pues resulta ser que también en ese inicio de la década de los 90, sucedía, además, se reunían 193 países en Río en 1992 para la cumbre de Río de Janeiro, la cumbre de la tierra, para poder decidir, fui yo, seré yo, señor. Les sigo contando. Se reúnen en la cumbre de la tierra para poder decidir, para acordar que no hay un desarrollo, que no puede seguir un desarrollo si no se toman en consideración las variables ambientales y sociales, y que además tenemos que dejarle un planeta y las oportunidades a nuestros hijos. Durante ese acuerdo y en ese gran acuerdo de la tierra, además les presento a este personaje. Luis, necesito ayuda, no sé qué hacer para no jalarme más tortas. ¿Para dónde? Les presento a don Jan Pronk. Jan Pronk era el ministro de Cooperación para el Desarrollo del Reino de los Países Bajos en ese momento. De hecho, era quien lideraba la delegación de los Países Bajos, y tenía además una visión de que el modelo de desarrollo y el modelo de cooperación tenía que ser distinto. Y una de sus propuestas para ese modelo de cooperación y demostrar que el desarrollo sostenible se puede aterrizar era establecer convenios bilaterales de desarrollo sostenible con 3 países que él escogió, en un continente cada uno de ellos, y en el caso de América escogió a Costa Rica. En el caso de África escogió a Benín, y en el caso de Asia escogió a Bután. Pues resulta ser que entonces, dentro de ese contexto y esa firma del convenio, como ya además también contó en las palabras de don Johnny, pues entonces es que nace Fundecooperación 2 años después, en 1994. Y aquí permítanme romper un poco el protocolo, ya de todas maneras con las tortas que me jalé probablemente ya lo rompí, pero permítanme contarles un poco más lo que ha sido Fundecooperación en estas 3 décadas.
Una primera década de la fundación, que fue le llamamos la década del origen, desde el 94 al 2004, donde resulta ser que es donde le toca a Funde Cooperación demostrar en ese origen que es posible aterrizar desarrollo sostenible, que podemos pensar en global y aterrizar local, pero convertir ese desarrollo sostenible en acciones específicas, concretas, que generen cambios en las vidas de las personas. Con esto, pues entonces se desarrollaron, no sé qué es lo que estoy haciendo, si sabes qué es lo que hago, es que me los están cambiando. Sí, pero no debería ser tan difícil que pueda manejar esto, pero bueno, por dicho ustedes de verdad son como de la casa pero bueno. Durante esta década, realmente, bueno, si no me pasa se le pido ayuda, pero si no voy a seguir tratando. Durante esta década, entonces se ejecutaron más de 200 proyectos en temas agrosilvopastoriles, turismo sostenible, equidad de género, manejo ambiental, y muchos, inclusive muchos de los gestores de reciclaje y de recuperación de materiales en muchos de los ¿cómo se llama?, de los cantones, también surgieron gracias a muchos de estos proyectos. Y resulta ser que, para ponerles un ejemplo, uno de esos ejemplos fue el proyecto de la recuperación de la cuenca del río Picagres en Puriscal. Se me perdió don Giovanni, que también fue uno de los, ahí está don Giovanni, que fue uno de los también de los líderes de este proyecto, donde entonces ese mismo don Ignacio, don Nacho, que les presentaba al inicio, y la cooperativa Cope Puriscal, con el liderazgo además de don Giovanni, ejecutaron un proyecto para poder desarrollar una gran cantidad de actividades agrosilvopastoriles en ese cantón, transformando la forma de hacer negocio del sector agropecuario, y que entonces logramos ver una recuperación del bosque en estos 15 años, desde el 90 hasta el 2005, pero liderado por estas personas de actividades productivas que demuestran que el negocio se puede hacer distinto. Y entonces, uno de estos resultados de estos 10 años fue nuevamente el demostrar que es posible aterrizar desarrollo sostenible en las fincas. Llegamos a la segunda década, una década que le llamamos la transformación. La década de la transformación implica ese convenio bilateral, terminó en el 2003. A partir del 2004 iniciamos, sin la comodidad probablemente de los recursos del convenio bilateral, con el gran reto de transformar esa fundación en una fundación que asegure la sostenibilidad financiera, pero que además que demuestre que la oportunidad de generar desarrollo sostenible sigue siendo válida y sigue habiendo un espacio para la fundación de trabajo en el país. ¿Qué implicó? Los resultados de ese, o los fondos remanentes del convenio bilateral fueron la semilla del programa Crédito a su Medida, un programa Crédito a su Medida que hoy hemos podido llegar y colocar más de 18,000 millones de colones a lo largo desde que nace el Crédito a su Medida. Y aquí podemos ver el ejemplo de doña Francisca y don Oscar, que en este momento no sé dónde están, pero que han sido uno de los, realmente de nuestros clientes insigne. Lo que pasa es que son clientes en este caso, ¿verdad? Que han demostrado que también hay una forma distinta de hacer negocio en el tema de café, y que además son un caso exitoso en el tema de café sostenible a nivel nacional e internacional, y que han sido clientes nuestros yo creo que de los 18 años del programa de crédito, por lo menos 15 de esos, ¿verdad? Y entonces nos han permitido, a través del acompañamiento con el programa de crédito, acompañarles en ese proceso de crecimiento. Sí, yo creo que ya algo pasa con esto, o con miedo, bueno, a echar la culpa, pero para no estar en estas, mejor entonces sí, me lo vas pasando. Nos vamos hasta Talamanca, también una cliente también del programa de crédito, doña Elizabeth Reyes. Doña Elizabeth Reyes también, una cliente por muchísimos años, y estoy escogiendo solo
3 ejemplitos de los 1.200 y resto de proyectos de clientes a los que hemos podido apoyar. Doña Elizabeth Reyes, de la zona de Cepecue, en Talamanca, donde también pudimos, a través del crédito, desde hace más de 10 años y a lo largo de estos 10 años, apoyado a mejorar sus condiciones. Y nos vamos ahora nuevamente para Copepuriscal, donde además, también desde el punto de vista de crédito, y aquí tal vez contamos con la oportunidad, con lo que mencionaba doña Tania, de esos 2 brazos que tanto con proyectos como con crédito hemos podido generar valor. En el caso de Copepuriscal, además, con un enfoque de segundo piso para poder llegar a mucho más empresas y actividades productivas en el cantón de Puriscal. Entonces, además, indirectamente a través de Copepuriscal hemos logrado generar valor. En esta misma década y a partir de que termine el convenio bilateral, también uno de los retos fue establecer un convenio de cooperación sur-sur entre Benín, Bután y Costa Rica. Fue convertir esas cooperaciones bilaterales que había tenido el Reino de los Países Bajos entre los 3 países. Esto además entonces nos generó una gran cantidad de proyectos y resultados, inclusive nos brindaron el reconocimiento de Naciones Unidas a la cooperación sur-sur por los resultados, y eso nos llena muy de orgullo. Y aquí, tanto en el programa de cooperación sur-sur, uno de nuestros grandes aprendizajes fue la aplicación de 3 principios, que es el principio de reciprocidad, equidad y participación de partes interesadas, que como bien lo podemos ver en la imagen, en la pintura budista, de la filosofía budista, en realidad es que tenemos 4, en este ejemplo, pero animales de muy variada capacidad, tamaño y habilidades, pero que solo cuando cooperan juntos pueden lograr alcanzar el fruto de la abundancia. Ese mismo principio que aprendimos muy bien en la cooperación sur-sur es lo que ha guiado a lo largo de todos estos años, y por eso es que nos llena tan de orgullo la gran colaboración que hemos logrado generar con todos y todas ustedes. Diferentes proyectos en el tema de energía sostenible, en el tema de agricultura, cadenas de producción y consumo sostenibles, en el tema cultural y de música, en el tema también, en el tema también de turismo sostenible, equidad de género, recuperación, conservación de la biodiversidad, y como tema transversal también, otro tema que ha sido muy fuerte para nosotros es equidad de género. Siguiente. Tuvimos la suerte de poder ir a rendir cuentas en el cierre del proyecto al Parlamento Europeo y al Parlamento holandés, para que ese modelo de desarrollo y ese modelo de cooperación que había surgido casi 20 años atrás, poder contarles los resultados que se tuvieron y que habían sido realmente mucho más de los esperados inicialmente. Tuvimos además, la oportunidad de que 20 años después de esa cumbre de la Tierra, en Río +20, poder ir además, y nos identificaron a Funde Cooperación como uno de los casos de éxito de una organización que 20 años después de Río había generado muchísimo del valor que se esperaba, tanto a nivel de la cooperación sur-sur como en aterrizar el desarrollo sostenible. Y eso, nuevamente, gracias a ustedes, también nos llena de mucho orgullo. Además, para cerrar esta década, tuvimos la oportunidad de llevar a don Jan Pronk, que había sido el ministro, que había soñado ese convenio allá por el 92, a que conversara con don Ignacio y don Giovanni en Puriscal sobre lo que había servido o no había servido, bueno, en este caso sí había servido mucho el convenio. Entonces, en realidad hemos tenido la oportunidad a lo largo de los años, no solo de mostrar resultados, sino también de poder rendir cuentas. Y hoy es una de las cosas, digamos ¿verdad? Es una de las razones, este 30 aniversario es rendirles cuentas a ustedes sobre lo que hemos hecho. Llegamos a la tercera década, la consolidación y el crecimiento. Pasamos por esa segunda época de transformación y ahora lo que nos tocó en esa es consolidar, crecer y demostrar que podemos seguir aumentando cada vez siempre más el impacto. ¿Qué hicimos en esta tercera década? Iniciamos la tercera década
con una definición muy clara de la Agenda 2030, 17 ODS, 193 metas, que además nos aterrizan muchísimo más el norte, de donde hemos venido trabajando. No comenzamos a trabajar desarrollo sostenible en el 2015, sino desde el 94, pero nos calza como anillo al dedo hacia dónde tenemos que seguir trabajando. Y hemos hecho una revisión de cada uno de esos 17 y todos estamos aportando en todos esos 17 ODS. Uno de esos, y quizás relacionado con el ODS número 1 en el tema de reducción de la pobreza e inclusión financiera, es uno de los ejes de trabajo de Fundecooperación. Y aquí, para poner un ejemplo, con nuestra alianza con Fideimas, hemos podido colocar más de 2.000 millones de colones en créditos a personas en población, a personas en condición de pobreza o pobreza extrema. Y 2.000 millones no es poco. Otro de las acciones durante esta tercera década fue el programa Adaptados, donde trabajamos en acciones de adaptación en sectores agro, en el tema de recurso hídrico y además en tema de costas y con un gran enfoque a nivel de capacidades. Aquí tenemos también muchísimas de las protagonistas de los proyectos de adaptación. En el programa Adaptados se ejecutaron más de 60 proyectos con más de 150 organizaciones aliadas. Otra de las transformaciones del crecimiento en la tercera década fue además aterrizar nuestra propuesta de valor en crédito a una propuesta para fomentar acciones climáticas y para fomentar la biodiversidad. Y en este caso es el crédito Proclima y el crédito Mujer Natura, y aquí se los cuento a través de doña Carmen. Doña Carmen es una productora ganadera de la zona de La Rita de Pocosí, a quien tuvimos la oportunidad de brindarle crédito y para implementación de medidas climáticas y medidas NAMA y medidas de mejora en su finca, que además con eso logró mejorar su producción de leche y además de eso logró aumentar su hato ganadero y además comprar otra finca, y ahora doña Carmen produce más del doble de lo que producía originalmente, con lo que eso implica desde el punto de vista de resultado. Si soy yo, que también logramos hacer en esa tercera década. Cuando cerramos el programa Adaptados dijimos, no, tenemos que cerrar rindiéndole tributo a todos esos grandes resultados que se habían logrado en todo ese montón de comunidades. Hicimos la Expo Adaptados, que muchos de ustedes pudieron asistir, que fue llevar esas acciones que normalmente nos contamos entre nosotros, que todos somos más o menos como nos entendemos en el mismo tema, y dice mi hija que hablamos como en un idioma diferente, pues llegar y contárselos a todos los demás. Entonces hicimos la Expo Adaptados, donde llegaron varios miles de personas, más de 3.000 personas, totalmente fuera de lo normal, digamos del público normal en el tema climático, a ver qué es lo que muchos de ustedes estaban haciendo en temas de adaptación. Entonces también fue una forma también distinta de rendir cuentas, no solo a los cooperantes, no solo a las autoridades, sino al público en general. Cuando dicen en qué se está usando el dinero que viene de la cooperación, ¿verdad? Poder realmente llegar. Gracias. Gracias, Gera. ¿Qué más hemos logrado? Y aquí más bien el resumen de nuestro impacto. Y nuestro impacto, ya les hablé de doña Francisca y don Oscar y de don Giovanni, pero también de doña Rita. Perdón, de doña Rita no les he hablado, pero doña Rita Fernández, también de la zona de Pocosí. Doña Rita dice, es que yo con el crédito de ustedes ya no soy la mamá de tal, la esposa de tal, ahora soy doña Rita. Eso no lo podemos poner en número, pero quería ponerlo en historia. La verdad que nos llena muchísimo de orgullo. Y así como con doña Rita, entonces en general hemos a lo largo de los 30 años ejecutado más de 85 millones de dólares en fondos. Hemos implementado y colocado más de 18.000 millones de colones en crédito. Con esto hemos llegado de las actividades que hacemos más del 80% a nivel rural, en zona rural, y además 45% mujeres en crédito, 1.200 personas beneficiarias.
A nivel de proyectos, hemos ejecutado a lo largo de los 30 años casi 50 millones de dólares en proyectos, y eso nos ha ayudado, nos ha logrado generar o aportar a más de 71,000 personas beneficiarias, ahora sí beneficiarias. Y bueno, y además de esos fondos, para quienes están del sector agro, el 46% ha sido del sector agro. Eso significa 23 millones de dólares, y de esos 11 millones para el sector ganadero. Siguiente. No solamente en el tema productivo, no solamente en el tema agropecuario, sino también hemos, a través de los diferentes proyectos, logrado aportar a la mejora de las condiciones de las ciudades y de las comunidades, y hemos, por ejemplo, apoyado más de 200 asadas a lo largo también de los proyectos. ¿Qué nos distingue también como Fundecooperación? Y creo que aquí es importante, nuestro enfoque innovador. Nuevamente, gracias a todos quienes nos empujan a pensar. Innovador desde ese modelo de desarrollo sostenible de esa primera década, innovador desde la cooperación sur-sur, que nos atrevimos a hacer y cooperar con países que nada que ver y lograr y demostrar que eso tenía resultado. Innovadores porque además también no solo desarrollamos mecanismos de crédito, sino además con un enfoque de sostenibilidad, de finanzas, para la sostenibilidad de finanzas climáticas. Innovador porque además también estamos viendo diferentes formas de rendir cuentas, un agro ODS, un Expo adaptados, no sé, siempre queremos hacer las cosas para poder generar mayor valor, y nos hemos metido inclusive y aprendido, porque nos ha tocado aprender muchísimo y seguimos todos los días aprendiendo de muchos otros enfoques en los que nos toca entrar. Eso no ha sido fácil, hemos tenido una serie de desafíos y retos. Creo que el principal desafío es cómo bajar al cómo, porque además no queremos quedarnos en la hablada, bajar de verdad del dicho al hecho. Y eso es principal, uno de los principales desafíos. El otro, por favor, la anterior. Otro de los temas, y creo que sí es un desafío importante de mencionar, la pandemia sí fue un gran reto. Yo creo que fue un gran reto para todos, pero sí fue un gran reto también para nosotros, pero sobre todo para nuestro nicho de mercado, y tanto en nuestros beneficiarios y nuestros clientes. Y también otro de los aprendizajes es la relevancia de las alianzas. Yo sé que lo he mencionado a lo largo de toda mi presentación, pero sigue siendo absolutamente relevante. Ahora sí, siguiente. ¿Qué son otros aprendizajes? La relevancia del estilo sur-sur. Yo les hablé de sur-sur con Benín, Bután y Costa Rica, también lo hicimos con Marruecos, pero es sur-sur entre nosotros, es sur-sur entre pares. Cada día de campo que se hace con personas ganaderas o con personas en la finca, ese aprendizaje entre pares, entre chefs, entre asadas, ese aprendizaje de entre pares, ese aprendizaje sur-sur, o hasta entre organizaciones que podamos ser parecidas y en que podemos compartir, es realmente relevante. Uno de los retos es siempre la sostenibilidad financiera. La anterior, por favor. Uno de los retos es la sostenibilidad financiera, sigue siendo, yo creo que seguirá siendo, y seguiremos apuntando fuerte a la sostenibilidad financiera. Y otro de los retos y aprendizajes es la relevancia de que las acciones se lideran localmente. Que puede ser que nosotros estemos ahí sentados en Barrio Escalante, trabajando mucho, pero si no trabajamos con las organizaciones locales allá a donde están, no vamos a lograr mucho. Eso lo tenemos muy bien aprendido. Y eso nuevamente, la relevancia nuevamente de las alianzas, y ahora sí la que sigue, para poder seguir trabajando. Y eso, con esto más bien lo que quiero aquí tomar la oportunidad es de verdad que agradecerles una vez más por el trabajo de lo que hemos venido haciendo en conjunto. Hacia adelante, tenemos en este momento una crisis climática y una crisis de biodiversidad. Tenemos además un entorno geopolítico complejo que se nos complica cada vez más, y se nos acaba de complicar la semana pasada todavía más, por decirlo de alguna forma. Bueno, todos los días se nos complica de alguna forma, pero el reto además con esto es, bueno, entonces en este contexto, ¿dónde encontramos las oportunidades y dónde nos aseguramos que hoy más que nunca es necesario aterrizar la sostenibilidad nuevamente en acciones? Entonces, el otro tema es que nos hemos dado cuenta, y en vista hacia adelante, somos más los que queremos sumar, somos más los que queremos aportar.
entonces nuevamente seguir sumando. El otro gran tema y el otro gran hacia adelante es el reto de escalar aún más, muchísimo más. Y aquí, por supuesto, dentro de los retos del escalar son los dolores del crecimiento. Pero bueno, todos pasamos por la adolescencia con todo lo que implicó el reto del crecimiento. Entonces, seguiremos superando y trabajando para superar esos retos y ese escalamiento. Entonces, una vez más, gracias, gracias, gracias. Gracias a ustedes que son de organizaciones aliadas con quien han trabajado conmigo. Gracias a todos ustedes y además a todos los que han sido y le han dedicado tiempo de parte de la Junta Administrativa, a quienes nos acompañan en la Junta actualmente, pero a todos los que nos han acompañado desde la Junta en estos 30 años. Realmente es tiempo que ustedes le han dedicado. Aporte, porque como bien dijo don Johnny, nadie ha ganado plata siendo miembro de Junta de la Fundación, ¿verdad? Por el mismo espíritu, pero realmente por eso cada día muchísimas gracias. Y muchísimas gracias al equipo de Fundecooperación, que es ese otro ejército que está desde la trinchera, empujando y empujando y empujando, y que están, además, nos acompañan por aquí todo el equipo de Fundecooperación. Realmente muchísimas gracias por sumar cada día, un día sí y otro también, a todo lo que tenemos que seguir haciendo para seguir generando este impacto. Siguiente, por favor. Aquí lo que quiero es decirles es, yo creo que ustedes todos aprendimos en la escuela el proceso de metamorfosis de la mariposa. Lo que yo no sabía, yo no sé si ustedes lo sabían, es que cuando la oruga pasa a pupa, cuando la pupa se está transformando a hacerse mariposa, hay como un 5% de células, que son unas células que se llaman discos imaginales, que son unas células que son consideradas inclusive como enemigas. Inclusive el resto de las células las tratan y desarrollan anticuerpos para tratar de eliminar esos discos imaginales. Pero resulta ser que ese 5% de esas células transformadoras son las que logran hacer el proceso de transformación de la mariposa, cuando logran unirse. No importa que sean solo 5%. Entonces, volviendo a lo que les decía de los grandes retos, necesitamos ser ese 5% o seguir siéndolo, porque ya lo hemos sido, seguir siendo ese 5% que nos logre generar esa transformación. Hay mucho más por transformar y tenemos que seguir por ahí, sin dejar a nadie atrás. Y quizás para cerrar, la siguiente, quiero compartirles esta frase de Kofi Annan, exsecretario de Naciones Unidas en 2001, que desde el 2001 y sigue siendo válido: nuestro mayor desafío en este nuevo siglo es tomar una idea que parece abstracta, el desarrollo sostenible, y convertirla en una realidad para todos los pueblos del mundo. Eso hoy sigue siendo el reto, hay que seguir trabajando en el asunto y eso seguirá, así como desde el 94 ha sido nuestro gran derrotero, seguirá siendo, espero, por los siguientes 30 años, que ojalá nos acompañen a celebrar en pedacitos para no esperarnos tanto y que esperemos que nos acompañen después. Muchísimas gracias.